Bienvenidos a un nuevo episodio de Sticky Minds. Disculpen lo rudimentario de todo esto, pero bueno, por algún lado hay que empezar. En el episodio de hoy claramente vamos a hablar de lo que pasó hace una semana exactamente, cuando la administración de Donald Trump realizó una extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En el episodio de hoy vamos a hablar con Walter Molina. Le hice una entrevista. Él es politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela y tiene muchísima experiencia y muchos años estudiando el chavismo. Y la idea de este episodio es conocer un poco más a profundidad, más allá de la noticia de que está pasando en el día a día, porque va una sola semana en la que han pasado un montón de cosas, una mirada más profunda. Un pequeño resumen sería que el sábado pasado, a las 3 de la mañana, más o menos 2 de la mañana, comenzaron a escuchar bombardeos en Caracas, en la capital de Venezuela. Y aproximadamente a las 6:30, en horas de Argentina, Donald Trump publicó un posteo en su red social Truth Social en la que confirma la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, que fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por 4 delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas, básicamente por enviar cocaína desde 1999 hasta 2025 de Venezuela a Estados Unidos. Bueno, mi fuente es básicamente el expediente que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el indictment, la acusación. Se lo voy a mostrar para que vean este archivo. Se ve largo de luz, pero bueno, son 25 páginas en la que especifica todo, unas 25 páginas en las que especifica todo por lo que está acusado Nicolás Maduro, Cilia Flores y 4 personas más. También está incluido, por ejemplo, el hijo de Nicolás Maduro, conocido como Nicolásito, y Diosdado Cabello. Específicamente, a Nicolás Maduro se le acusa de ser el líder de una estructura criminal, el Cártel de los Soles, y a Cilia Flores se le acusa de haber aceptado sobornos para gestionar reuniones entre narcotraficantes y autoridades de las oficinas de antidrogas. Ellos están acusados básicamente por los mismos delitos. Por ejemplo, Nicolás Maduro tiene 4 cargos. Conspiración de narcoterrorismo. El segundo es conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. El tercero es posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Y el cuarto es conspiración para poseer ametralladores y dispositivos destructivos. Tengo amigos que me preguntan, no sé si alegrarme por ti o no por lo que está pasando en Venezuela, porque no está Nicolás Maduro, pero ahora hay una nueva presidenta. El régimen, la estructura chavista sigue igual, porque ahora la que se supone que es la presidenta interina es Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta del régimen, pero claramente esto es ilegítimo porque desde el 28 de julio los venezolanos, 28 de julio de 2024 hubo elecciones en Venezuela en la que la mayoría de los venezolanos, con una diferencia de 70-30 básicamente, eligieron como presidente de Venezuela a Edmundo González Urrutia. ¿Quién gobierna ahora en Venezuela? Después de la extracción de Nicolás Maduro el sábado pasado, Donald Trump dio una conferencia de prensa a la 1 de la tarde de acá Argentina, en la que dijo que a partir de ahora él iba a tener el control sobre lo que pasa en Venezuela. Entonces, por un lado tenemos Donald Trump, que dice que va a tener el control de Venezuela por este tiempo. Después Delcy Rodríguez, que es la que era la vicepresidenta, que ahora es la presidenta interina de Venezuela, ilegítimo. Y por otro lado tenemos a Edmundo González Urrutia, que fue elegido democráticamente el 28 de julio, y María Corina Machado, que es la líder de los venezolanos. Estados Unidos estaría haciendo mediaciones con Delcy Rodríguez para, por ejemplo, ya confirmaron que le van a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, y también los están presionando para realizar una serie de exigencias que les piden, como por ejemplo esta semana se supo que estaban exigiendo la liberación de presos políticos, que hasta ahora el día de hoy han liberado 11, muy pocos, que no representan ni el 1%, ya que en Venezuela hay 1.000 presos políticos y 90 extranjeros secuestrados. Marco Rubio esta semana publicó una lista de 3 pasos, o sea, 3 pasos, 3 fases sobre lo que sería la transición de lo que se viene ahora en Venezuela. No sé qué tan confiable puede ser esto, y eso fue también lo que le pregunté a Walter. Los 3 pasos, por ejemplo, que él presentó es la estabilización, la recuperación y la transición. La estabilización tiene que ver con evitar que el país caiga en caos, y para eso la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, y la cuarentena, que es todo la presencia que tiene el gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe para que Venezuela no comercialice petróleo con ningún otro país. Después, la segunda fase, la recuperación, dice, un proceso en que las empresas de otros países van a poder entrar y operar libremente a Venezuela, comercializar el petróleo con otros países,
Y esta fase también incluiría la liberación de los presos políticos, que vuelvan las personas que están exiliadas, fomentar una vida libre y democrática poco a poco. Y por último, la transición, que tiene que ver con una transición democrática, un llamado a elecciones, eh, y sería que el pueblo venezolano elija sus mandatos. Los quiero leer para que no sea, para que no se me vaya en el parafraseo. Espero que se haya entendido y bueno, sin más preámbulo, vamos a la entrevista con Walter. Ok. Bueno, la primera pregunta que tenía es que después de que se supo la captura de Nicolás Maduro y Cira Flores, que están acusados de 4 delitos relacionados con cocaína y la posesión de armas, y fueron juzgados en el Tribunal de Nueva York, digo, se presentaron. Y quería saber qué pruebas, más allá de lo que ya sabemos, qué pruebas hay de esto. Sí, mira, a ver, esto es muy importante porque de hecho, cuando se hace la presentación de la acusación, que se pateó creo que para entre 3 semanas una nueva sesión, se quita lo que es o se quita, una de las principales cosas que se quita es demostrar que Maduro en este caso es el líder del cártel de los soles. Y eso trajo mucha discusión, porque bueno, es que el cártel de los soles no existe, etcétera. Lo cual no es así. Lo que sucede con estos, cuando se presentan estos casos, voy a estar aquí hablando legalmente, yo no soy abogado, pero intento cosas, los politólogos y los abogados nos odiamos, pero voy a intentar explicarlo. Es que, bueno, obviamente tú presentas lo que es más fácil de demostrar, ¿no? En este caso, todas estas acusaciones que tienen Maduro y Siria, porque tienen prácticamente las mismas, que es la de la posesión de armas, que es la del envío de cocaína y varias otras cosas, son fáciles de demostrar. En el caso de la droga, es fácil de demostrar, digamos, la transabilidad de cómo Maduro es el jefe que permite eso, siendo él el jefe de Estado. En el caso de Venezuela, se utilizan los puertos, los aeropuertos y un largo etcétera. Incluso se utilizó Rampa 4 durante muchísimo tiempo, que es una rampa presidencial. Es muy fácil esa transabilidad. Lo mismo ocurre con el envío de armas. Recordarán, sobre todo los que viven en Argentina, cuando acá llegó un avión hace 4 o 5 años, que era iraní primero y después tuvo con bandera venezolana. Era un avión que estaba sancionado por el envío de armas, saco, porque se enviaba arma ilegal desde Irán. Es decir, todas esas cosas son muy fáciles de demostrar. O sea, la defensa de Maduro no va a poder, digamos, patear esas demostraciones. Cuando lo llevas al cabo de decir que es el jefe del cártel de los soles, tienes que demostrar, o sea, tienes que ir como que creando varias capas legales para demostrar eso. Que no es que no exista, lo que sucede es que el cártel en Venezuela no es un cártel común. Esto yo he explicado desde incluso mucho antes de que Trump llegara de nuevo al poder. Es decir, estamos hablando de una organización estatal. Los cárteles que uno conoce, el cártel de Medellín, el cártel de Sinaloa, o cualquier otro que puedas ver, Sí. son cárteles que funcionan a pesar del Estado. En el Estado, más débil o más fuerte, intenta atacarlos. Ellos funcionan a pesar del Estado y es un rango jerárquico. Tú sabías que Pablo Escobar era el jefe de ese cártel. Tú sabías que el Chapo Guzmán era el jefe de ese cártel. Y a partir de ahí están los lugartenientes y funcionan de una manera muy específica. En Venezuela es el Estado. Entonces eso complejiza todo porque además es muy horizontal. Es decir, hay militares, hay generales que tienen una mayor, digamos, o forman mayormente parte de esas estructuras, están más involucrados, ellos mismos están en los lugares donde se cocina la droga o ellos mismos son parte de los que hacen o hablan para traficar la droga y en otros lugares, en otras zonas, hay otros militares que lo que hacen es permitir, por ejemplo, que el ELN, la FARC, Hezbollah Sí. hagan esto, ¿no? Lo permitan. Dijo, bueno, yo te abro el puerto, pero me das tanto dinero porque yo también tengo que mandar dinero hacia arriba, etcétera. Es decir, es muy anárquico en ese sentido. Es más difícil de probar, pero bueno, por eso se dan estos alegatos que es mucho más fácil de probar en el caso de Maduro y en el caso de Silvia. Y es importante, tienen los dos lo mismo, porque Silvia es igual de criminal que Maduro. Ahorita que mencionaste los diferentes grupos como la FARC, el Cartel de Sinaloa, el expediente también los menciona y dice que el régimen de Maduro trabajaba en conjunto con todas estas organizaciones criminales. ¿Cómo, cómo operaban? ¿Cómo colaboraba el régimen con, no sé, la FARC, con el ELN, con... Mira, esto es buenísimo porque es lo mismo que como decía anteriormente, tú necesitas la transabilidad que sea muy fácil de demostrar
para que no te tumben el caso o para que no te lo rebajen, ¿no? Porque yo asumo que acá se va a pedir prácticamente cadena perpetua. Entonces la defensa va a tratar si no de tumbar el caso, por lo menos bajar todo eso. Cuando mencionan esto es porque ya hay pruebas suficientes de que eso es así. Y además incluso hay testimonios. Uno de los miembros más importantes del cártel de Sinaloa, por ejemplo, familiar además del Chapo Guzmán, ha declarado en Estados Unidos que ellos actuaban en conjunto con el cártel de los soles, ¿no? Actuaban para mover la droga o para otro tipo de acciones. Y hay demostración de eso, hay pruebas de eso además de esta declaración. Mientras de otros cárteles, incluso el ELN lo han declarado también. Y además, como saben todos ustedes, incluso lo dijo, por ejemplo, imagínate hacia cuándo se remonta el que fue lugarteniente de Pablo Escobar, alias Popeye, que dijo, existe el cártel de los soles y menciona además directamente, no en este video que es muy viral, no menciona a Maduro, pero menciona a Diosdado Cabello. Es decir, es fácil hacer esa transferencia. Y además tenemos a dos elementos fundamentales que durante mucho tiempo algunos decían, bueno, eso no es importante que ellos vayan y mencionen. No, tenemos aquí el Alcalá Cordones, que ha dejado claro cómo se creó ese sistema, y fundamentalmente tenemos a quien fue el jefe de inteligencia de Chávez y también en un corto tiempo de Maduro, a Hugo El Pollo Carvajal, que hoy sigue dando datos, sigue dando información. De hecho, ayer, si no estoy mal, apresaron a uno de los principales socios de Carvajal. Estaba en Europa y lo metieron preso y lo van a extraditar a Estados Unidos. Es decir, cada vez hay más pruebas. Entonces, el cártel de Sinaloa, los cárteles, diferentes cárteles colombianos, incluso cárteles brasileños que actúan hoy en el arco minero del Orinoco, incluso Hezbollah, trabajan en conjunto con ese cuerpo horizontal llamado Cártel de los Soles, y hay diferentes informes sobre esto, diferentes informes periodísticos y por supuesto investigación judicial que va a ser presentada en este juicio. Cuando dijiste que Cilia Flores es igual de cómplice, en el expediente había visto que ella como que organizaba, recibía manipulaciones o era sobornada para hacer organizaciones para que se lleven a cabo estas reuniones donde ellos organizaban para hacer sus crímenes. Quiero saber más o menos un poco más sobre el rol de Cilia Flores. Mira, el rol de Cilia o sea, en el momento cuando se hagan películas de esto, porque seguramente habrá un montón, el de Cilia van a tener que crear ese personaje muy bien, porque es la verdaderamente, al menos dentro de lo que tiene que ver con Nicolás Maduro específicamente. Okay. Si nos vamos muy hacia atrás, Cilia era muy activa. O sea, antes de que Maduro, digamos, tomara el poder, Cilia era muy activa, tan activa como Maduro. Hablaba, gritaba, peleaba. ¿Qué hizo después? Cuando Maduro toma el poder, ella se va hacia atrás del poder, que como politólogo digo que es el mejor lugar donde estar, en el poder siempre es mejor estar detrás, Okay. y a partir de ahí movió siempre en las sombras. Ella era la que organizaba, ella era la que, además, digamos, la arquitecto de cómo, desde que Maduro tomó el poder, de cómo vencer a los enemigos. O sea, la arquitecto de sacar a Rafael Ramírez del juego, la arquitecto de sacar a gente como Izarra del juego, y a otros tantos que han sacado. Probablemente incluso también Tarek El Aizami, esto mucho en juego con los Rodríguez, de Cilia Flores, ¿no? Recordarán además, o sea, ella siempre estuvo metida con el tema de la droga. Recordarán que a sus sobrinos, que son prácticamente sus hijos, porque a ellos dos los crió ella, bueno, fueron capturados y condenados en Estados Unidos. Lo que pasa es que, bueno, la anterior administración, la de Biden, que todo lo hizo mal, se los devolvió, pero fueron juzgados por narcotráfico, ¿no? Todo eso tuvo que ver con Cilia y ella siempre montaba este aparato por detrás. Es decir, teníamos a Maduro, obviamente, presidente de la República, líder de la tiranía, y Cilia por detrás, que decidió tomar desde hace una década, cuando Maduro tomó el poder, esa posición, digamos, más pasiva a la vista, pero mucho más activa en lo que es la organización y control. Ok. Bueno, ahora con el tema de Delcy Rodríguez, que es ahora supuestamente la presidenta interina, para quienes no conocen a este personaje y están con dudas, por ejemplo, tengo amigos argentinos que me preguntan, no entiendo si alegrarme por ti o no, porque cayó Maduro y ahora hay una nueva presidenta, quién es Delcy Rodríguez? ¿Y qué rol ha jugado ella en el chavismo junto con su hermano Jorge Rodríguez? Mira, yo tampoco sé si alegrarles. este,
Mira, Delcy los hermanos Rodríguez tienen una historia, la típica historia de su padre fue un guerrillero, un terrorista, eso, o sea, fue un tipo que sembró terror, que metía bombas, que secuestró gente. De hecho, bueno, para los argentinos, en Caracas estuvo secuestrado durante algunas horas Alfredo Di Stéfano, y uno de los que participó en ese secuestro fue Jorge Rodríguez, el papá de Jorge y Delcy Rodríguez, y otros tantos secuestros también. A él, en una detención por haber cometido unos crímenes, la policía, todo indica que, bueno, se le fue de las manos y lo mató, ¿no? O sea, Lo torturaron, ¿no? claro, lo torturaron y lo terminaron matando. Una violación absoluta de derechos humanos, un asesinato. No hay punto medio, independientemente de que sea un criminal, eso sí, es una violación de derechos humanos, un asesinato. Ellos crecieron con ese resentimiento, y digamos que la democracia venezolana, que tuvo muchos defectos, pero era una democracia, intentó de alguna manera repararlo, ¿no? Siempre esto es muy relativo, cómo reparas una vida perdida de un papá que te matan, repito, independientemente de quién sea el papá, Sí. bueno, es muy difícil, pero intentó repararlo, les dio todo, les dio la educación pública, en el caso a ambos, pero sobre todo él sí estudió mucho más afuera que Jorge, le pagó toda la carrera, ella se fue a estudiar a Francia, después estuvo en Londres, o sea, una mujer académicamente preparada, estudió Abogado, Derecho, ¿no? es abogada y estudió, exacto, Derecho en Venezuela, en la UCB, en la gloriosa UCB. Después se fue a Francia, estudió en la Universidad de París, si no estoy mal, hizo un posgrado en Derecho Laboral, creo que fue. Después terminó una tesis en Londres, es decir, una mujer, 4 años estuvo en Europa y se volvió a Venezuela. Y se volvió dirigente, igual que su hermano. Su hermano hizo más vida, digamos, de estudiante, hizo más vida política estudiantil. Jorge Rodríguez fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho primero y después de la Federación de Centros Universitarios en la OCDE. Y se dan, bueno, cuando Chávez del golpe, vieron su momento, ¿no? Porque la verdad es que cuando dicen el rejunte del chavismo fue gente que odiaba el sistema y dijo, bueno, este fue, ¿no? Es que eran todos demasiado de izquierda, ¿no? Después se volvieron de izquierda porque se volvieron todos cubanos y lo que sea, pero quieren a Chávez y ahí y se unieron a ellos. Y todos tuvieron, bueno, sobre todo Jorge Rodríguez fue alcalde, como todas saben, él fue presidente del Consejo Nacional Electoral, exactamente eso era el chavismo, un tipo que debe ser árbitro, también fue alcalde del chavismo, etcétera. Bueno, siempre eso fue este sistema no democrático. En el caso de Delcy fue muy importante porque ella, si no estoy mal, ella en algún momento fue diputada, pero después de ahí ella más nunca ejerció cargos de elección popular. Más nunca. Delcy fue ministra, Delcy fue canciller, Delcy fue vicepresidenta, que en el caso de Venezuela, vicepresidente para los argentinos o quienes nos vean afuera, no o sea, es designado por el presidente, no se vota la dupla presidencial. Es decir, Delcy, con toda seguridad, te digo, tendría que revisar un poco más, pero en los últimos 15 años no tiene un cargo de elección popular. Todo fue asignado. Pero sí tuvo siempre una importante, digamos, roles muy importantes, sobre todo desde el punto de vista comunicacional, narrativo, y ya en los últimos años, sobre todo desde el punto de vista de profundizar el aparato cuasi totalitario en Venezuela. Ella fue de hecho la que diseñó todo ese proceso constituyente en 2017, que no hizo una constitución, no, o sea, lo que intentó ahí fue tapar a la gente y aplacar las protestas, y un proceso constituyente que duró como 3 años y no hizo ninguna constitución. Ella fue la que lideró eso. eh, 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 Después, bueno, fue vicepresidenta, fue canciller, y en los últimos años, mientras hacía contactos hacia afuera, o sea, es decir, la que hablaba por el chavismo hacia afuera eran ella y su hermano Jorge, y hacia adentro fue la encargada de aplacar, de arrodillar y de gestionar como le dio la gana la economía. Y digo arrodillar porque todos los gremios, cámaras, por ejemplo, los comercios, etcétera, se tuvieron que arrodillar ante ellas. Es decir, o te vienes y haces lo que yo digo y además me das dinero, porque yo lo manejo como me dé la gana, o te va a ir mal. Eso fue lo que hizo Delcy. Y además hay que es prácticamente una leyenda, ¿no? Que Delcy arregla la economía. Falso, ¿no? Lo que ocurrió durante estos tiempos de Delcy manejando la economía es que vinieron las sanciones y lejos de lo que dice gran parte de la izquierda, que no sabe nada de Venezuela, las sanciones lo que hicieron fue obligar al chavismo a que todo el dinero que ellos lavaban afuera del país, o gran parte de ese dinero, no todo,
comenzaran a meterlo dentro del país. Ahí fue donde se crearon un montón de bodegones, claro, exacto, se crearon yo tenía tengo un profesor, Guillermo de Leo, que hablaba de las Pax bodegónicas, se empezaron a crear y la economía comenzó a mejorar un poco porque además también tuvieron que verse en la obligación, no es porque querían, ¿no? Porque estos Claro. tipos no son que son unos comunistas, pero no les quedó de otra porque también son resilientes y permitieron entonces una dolarización de facto. Entonces la economía, o sea, la gente que estaba casi muerta, tú lo recordarás porque más o menos emigramos en la misma fecha, en esos tiempos había panaderías sin pan, farmacias sin medicina, supermercados sin comida, hubo gente que literalmente sobrevivió porque comía mango, porque comía, acá le dicen mandioca, yuca, que se da en Venezuela. Todas las mezclas extrañas con arepa mezclada de... Terrible, leche que no era leche, o sea, comprabas una bolsa, que esas eran las del club, las que traía Alex Saab, que obviamente robaron miles de millones con eso, Sí. y decía bebida a base de leche, o sea, no era leche, era bebida a base de leche. Entonces, teníamos, claro, horrible, era una situación muy, muy terrible. El venezolano perdió en promedio entre 2014 y 2016 10 kilos, y era relativamente fácil mostrar una mejora a esa situación. O sea, está absolutamente mal, mejora un poquito, entonces dice, bueno, pero no fue por Delphi, fue porque se vieron obligados por las sanciones. Y ella tomó ese control y después ya cuando terminaron de sacar, como te decía anteriormente, es clave Tarek El Aissami, que fue quien manejó el petróleo de Venezuela durante los últimos años, que se robó 23.000 millones de dólares además. Digamos, que esté contado, obviamente se robó más. Sí. Ellos lo terminan de sacar, no lo sacan por el robo, ¿no? Lo sacan porque él, digamos, era de un ala diferente. Ellos son de Delcy, Maduro, Jorge, son de un ala muy cubana. Tarek es del ala más iraní, ¿no? Entonces estaban en un choque. Eso tuvo que ver más con la propia situación de mafia. Entonces, Delcy se queda también con el petróleo. Es decir, fue acumulando un poder increíble, no solo económico y político, sino también, digamos, de contactos y empieza a tener muchos contactos con gente en Estados Unidos, fundamentalmente con petroleros como Harry Stead III, que es fundamental para toda esta trama. Es muy amiga de Volmer, que es el empresario quizás más importante en cuanto a dinero se refiere, o uno de los más importantes junto a Lorenzo Mendoza en Venezuela, que le hacía el lobby en Estados Unidos, y en el caso de Jorge se hace muy aliado, digo la palabra aliado, tómenlas como muy cercano en este sentido, con Richard Grenell, que es, ahora no, pero fue en un principio el enviado de Donald Trump para la situación de Venezuela. Sí. Entonces ellos fueron tejiendo todas esas redes y terminan donde terminamos ahora. ¿No? Yo escribía más temprano hoy, decía, mira, todo lo que ha ocurrido, o sea, todavía falta un día tras la semana de la captura de Maduro, Sí, ni siquiera se ha pero cumplido un día de todo esto. claro, no De se una ha semana. pero si vemos todo lo que ha pasado, ya está, o sea, no hay improvisación, o no hay casi improvisación, siempre hay alguna cosa. Es decir, esto estaba planeado desde hace mucho. Y Estados Unidos no planea estas cosas sin alguien en el terreno. Y Sí. el alguien en el terreno son los hermanos Rodríguez. Ok. Y es precisamente por eso te hago todo esto, porque fue tejiendo todas estas redes que le sirvió ahora para estar ahí. Ahora, cuando me preguntan qué es Delcy, tú decías, un amigo me dice, bueno, es la tirana interina en este momento, me parece magnífico. Pero además yo quiero dejar claro, no es la que tiene el poder, es decir, los hermanos Rodríguez no tienen efectivamente el poder, lo administran. Porque si tú dependes de una llamada de Washington que te diga qué puedes y qué no puedes hacer, tú no tienes tanto poder, ¿no? Poder tiene Javier Milei, que es el presidente del Ejecutivo y decide qué hacer, ¿no? Obviamente con los límites que la democracia te da, que las instituciones te da, pero tiene el poder. Delcy necesita que Washington la apruebe. Y esa es la situación en la que estamos ahora, que también le genera, por supuesto, tensiones internas, porque hay alguien en esta ecuación que no se ha mencionado, que Sí. es Diosdado Cabello. Claro, eso es lo que te quería preguntar. Em, como que dijiste que todo iba como siendo planeado. Dicen algunas personas que supuestamente Delcy podría haber sido quien entregó a Maduro. No sé, pregunto eso. Y además, ¿cómo funciona ahora que Donald Trump también, que ella sea la designada para moderar em, la presidencia ahora y hacer estas transacciones, por ejemplo, de que confirmaron que le van a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos? Y ahorita dijiste algo que me pareció importante y se me olvidó. Que habías dicho ahorita de último.
Arriesgado. Exacto. Y cómo funciona esta estructura de las divisiones del chavismo. Qué tan probable es que ella esté haciendo caso a lo que diga Trump, pero se pueda quebrar, haya una ruptura ahí adentro. Mira, a ver, cuando uno dice que la entregó, no sé, yo también lo primero que dije en su momento fue ese, no es efectivamente que lo haya entregado, porque además no olvidemos que estamos hablando de una tiranía militar, una Sí, dictadura militar, más allá de que vimos que no son militares muy efectivos contra otros militares, pero no. es una tiranía militar. Ujú. Contra los civiles son muy buenos, eso sí, te lo digo que Mariche siempre, son muy buenos contra los civiles, y ellos no lo son. Delcy y Jorge son civiles, más allá de que estén en esta estructura desde siempre, más allá de que, por supuesto, a ver, o sea, trabajan, que siga con Padrino López, siempre son civiles, ¿no? Sí. Y el mundo militar, pues, no le gusta subordinarse a los civiles, no cuando no están en democracia, ¿no? Entonces, cuando decimos que lo entregó, o en mi caso, cuando digo que entregaba a Maduro y a Silvia, es eso, es que ellos sabían que iba a ocurrir, ellos se arrodillaron ante Trump y le dijeron, bueno, nosotros te administramos esto, llévatelo, y en efecto fue lo que ocurrió, ¿no? O sea, lo entregaron de manera simbólica y política, ¿no? No militarmente, eso se encargó 100% de Estados Unidos. Y eso creo que fue lo que pasó, te repito, ellos han tejido todo esto durante mucho tiempo, han tejido, digo, los relacionamientos que le permitieron ser hoy quienes administren esto. ¿Por qué administran esto? Mira, yo creo y aquí voy a ser muy crudo, yo creo que está claro quién es la líder del país, clarísimo. Está claro que el mundo de González Urrutia ganó las elecciones. Está claro, además, yo que he leído todo el plan que se llama Venezuela Tierra de Gracia que hizo María Corina y su equipo, y es un plan perfecto, pero yo siempre Eso decía, te este quiero plan es preguntar perfecto, después. pero tiene una pequeña pata débil, o lo que yo pensaba que era una pata débil, que parece que en Estados Unidos lo piensan también, que era el día después, que era la estabilización, que era la seguridad, porque Venezuela no es un país desintegrado en su sociedad, porque su sociedad está unida y quiere lo mismo, casi en su totalidad, pero sí en otras cosas. O sea, la Fuerza Armada, como vimos, es compleja, que tiene lo peor de los dos mundos. No puede enfrentarse hacia afuera, lo vimos, inacción absoluta, Sí. pero hacia adentro asesina, mata, reprime, es complejo. Y además tiene los problemas de la frontera donde está el ELN, donde está la FARC, donde está Hezbollah, donde están diferentes grupos, donde el Tren de Aragua, etcétera. Es decir, es muy complejo. Y si tú te vas a lanzar una operación como la que hizo Estados Unidos, no lo haces para que en una semana a quien tú pongas ahí le quiten el poder. Esa es la verdad. Había cierta debilidad en este sentido, ¿no? Por eso se habla de transición. Pero eso habla de una estabilización. Obviamente quien lo dijo con mayor claridad fue Rubio, porque Trump nunca habla claro, pero quien lo dijo con mayor claridad fue Rubio. Tres casos que no necesariamente o sea, que se pueden solapar entre ellos, pero estabilizar para hablar ya de transición. Esa es la situación. Eh, eh, por eso yo creo que les dejaron a los Rodríguez, es con quien pueden hablar, es con quien ya estaban hablando, es quienes manejan la economía y vienen del sistema. Es mucho más fácil que dentro del sistema tú encuentres a alguien que estabilice. Que además desde la perspectiva, a ver, yo quisiera decirte que hoy ya está gobernando María Corina, que yo puedo volver al país al menos de vacaciones, que ya liberaron a los presos políticos, pero como las cosas no funcionan así, una cosa es lo que uno quiere, una cosa es la realidad, yo lo que digo es que también veamos que todo el trabajo sucio de una transición la está haciendo el propio chavismo. Yo decía, quienes van a terminar enterrando el chavismo es el chavismo mismo, y esto es hasta poético. Ojalá sea rápido. El problema que tenemos es que no sabemos los tiempos. Y está este elemento de Diosdado. De hecho, hoy se supo, o pusieron a rodar ellos mismos, porque esto lo hacen ellos, Ok. que dice que Trump dijo anoche que se iba a reunir con María Corina, hoy lo confirmó en la reunión que tuvo con los petroleros. Que supuestamente Desi Rodríguez también iba a ir la semana que viene. Ellos empezaron a rodar que Daisy también iba a ir. Pareciera que estaba leyendo lo que decía el periodista Alandete, el periodista que está acreditado en la Casa Blanca, y decía, parece que ella sí estaba haciendo las gestiones para ir, pero de eso se enteraron básicamente por la prensa Diosdado y Padrino López, y después tuvieron que desmentir que iba. ¿Por qué? Porque el chavismo ahora todo le genera crisis. Esto hay que verlo. Yo a la gente le digo, mira, yo sé que estamos mal, entonces hay una información y Trump dice algo y nos ponemos mal y después nos ponemos bien, es una montaña rusa.
Mi amigo Julio Coco dice que es exceso de cortisol. Entonces yo digo, yo lo entiendo absolutamente porque a todos nos pasa lo mismo, pero hay que, o sea, no podemos estar el día a día viendo qué dice Trump, ¿no? O sea, tenemos que tener un objetivo claro. Y dentro de ese objetivo, si bien nosotros no estamos hoy donde queremos, estamos mejor que hace una semana y claramente mejor que hace 2 años, pero además el chavismo no está mejor, está en una situación crítica interna. Y en esa situación crítica, digamos, es bueno y malo lo que puede ocurrir, por ejemplo, con Diosdado Cabello. Porque digo bueno y malo, porque si Diosdado se vuelve loco, ¿no? Lo cual es muy probable, van a ocurrir dos cosas. Uno, podemos demostrar que él sí no puede, digamos, estabilizar nada, de modo que, bueno, habría que acelerar los pasos de una transición. Y dos, Estados Unidos va a tener que atacar de nuevo, ¿no? Atacar por lo menos a un objetivo. De acuerdo a lo dicho por los mismos Estados Unidos. Sí, que amenazaron directamente a aliados Esta si no ponían el advertencia, exactamente. Esta advertencia la hizo el propio Donald Trump, la hizo después Pete Hegseth, también secretario de guerra. Ahora, ¿qué va a terminar pasando? Bueno, veamos si Diosdado se mete en cintura o no. Ahora, por ejemplo, que estamos con los presos políticos, sabemos que no han terminado de salir muchos de los que supuestamente iban a salir, precisamente por la pugna interna en la que están entre ellos. Y eso, entre todo, es también, digamos, eh, eh, ponerte de frente a Estados Unidos. Trump hizo un tweet en Truth Social, un posteo, hablando de una masiva liberación de presos políticos. Hasta ahora van 11 o 12. Eso no es masivo. Entonces, no creo que eso le guste mucho a Washington. Entonces, estamos en esa situación. El chavismo no está bien en este momento. ¿Qué tan confiable pueden ser los 3 pasos de transición que dijo Marco Rubio, que era de, estabilización, recuperación y transición? Mira, a ver, desde la teoría política, ¿no? Es correcto. Después, por supuesto, dice, por ejemplo, Juan Linz, desde la teoría política, que una transición real hacia la democracia ocurre, o sea, tiene que darse una de estas dos o las dos. Un cambio de actores o un cambio institucional, ¿no? El cambio de actores no ha ocurrido, o sea, porque tú descabezaste la tiranía, pero digamos, siguen ahí, está Delcy, está Padrino, está Diosdado, etc. Más allá de que cambien de actitud, siguen siendo los mismos rostros. El cambio institucional pareciera que es el más posible por ahora, ¿no? Ya ha cambiado muchas cosas, o sea, digamos, una transición económica yo creo que ya comenzó, está claro, Estados Unidos va a manejar el petróleo, volvió a decir hoy Trump, de hecho los petroleros les digo, no se preocupen, ustedes no van a hablar con Venezuela, van a hablar con nosotros, van a hablar del petróleo de Venezuela, pero van a hablar con nosotros. Es decir, que el paradigma, el cambio de paradigma, la transición económica ya está ocurriendo, o ha iniciado al menos. Entonces, no hay todavía una transición a la democracia, o no se podría hablar, o creo yo desde mi perspectiva que no se puede hablar hasta tanto no haya ese desmontaje del aparato represor, que por supuesto debe incluir la liberación de los presos políticos, no de 100, no de 200, de los 1000 presos políticos que están hoy en Venezuela. Pero yo sí creo, bueno, que estamos en ese punto ahora, por eso dijo Marco Rubio que no se solapan, ¿no? Es decir, es una estabilización que es básicamente lo de seguridad, diría yo, ¿no? Por eso yo decía en estos días, no sé, o sea, lo siguiente que le iba a pedir a Estados Unidos, tal vez ya se lo pidió o exigió, ¿no? Entonces pedir es cuando es mediante el pares. Tal vez ya se lo exigió, no solo son no solo el petróleo, son los barriles, sino que ya empiecen además a desmantelar todos los grupos narcoterroristas que trabajan con impunidad en Venezuela. Esa es la fase de estabilización y después ver cómo depurar los sistemas de seguridad, porque incluso más que la Fuerza Armada son los sistemas de inteligencia. O sea, los expertos en este tema, con quienes suelo hablar digamos, para estar, dicen, el tema de la Fuerza Armada, al final, si se institucionaliza, es mucho más fácil, porque ya el militar es institucional, a pesar de que para los venezolanos no existe institución y militar juntos, ¿no? Pero es mucho más. Pero el problema son los cuerpos de seguridad y los cuerpos de inteligencia. Entonces, esa es parte de la estabilización. Después la parte humanitaria, por eso ellos dicen, por supuesto, la parte económica, ellos dicen, y sobre todo Trump, esto va a ser buenísimo para nosotros, vamos a ayudar a los venezolanos, esto lo vamos a administrar nosotros para que le entre dinero a los venezolanos, lo cual también es buenísimo, porque entonces ahora, antes nadie se preocupaba por el petróleo en Venezuela, pero dicen, uy, el petróleo en Venezuela, bueno, pero ese dinero jamás le llegó a los venezolanos, ahora sí, o es lo que plantea Estados Unidos, esperemos que ahora sí. Y después, bueno, una transición. Ojalá no sea tan después, pero tiene lógica, repito, desde el punto de vista de la teoría política y desde la lógica que está usando hoy Estados Unidos, que la transición venga cuando el país no esté roto.
Es decir, cuando esté un poco pegado al país, cuando más o menos se haya estabilizado, cuando lo humanitario haya mejorado, cuando haya más empresas que hayan entrado a Venezuela, por eso hicieron esta reunión con las petroleras, bueno, es más fácil que a la hora de ir hacia un proceso electoral, que yo creo que es lo que está planteado, quien gane pueda tomar el poder y, bueno, y terminar de reconstruir o iniciar efectivamente una reconstrucción en Venezuela. Yo creo que es un plan correcto desde el punto de vista teórico, hay que ver, bueno, desde el punto de vista práctico cómo se ejecuta. Claro, no sé si tiene mucho sentido hacer esta pregunta, pero más o menos cuánto tiempo podría llevar todo esto. No sé si... Mira, esa creo que es la pregunta. Yo la escribí en un artículo hace un par de días. Yo creo que nuestro, no sé si enemigo, pero nuestro principal problema ahora es el tiempo. Este, mira, yo decía, si tú no depende de mí, menos mal que las cosas no dependen de mí porque es complicado, pero si tú mañana me das una hoja, ¿no? Y me dices, mira, te doy esta hoja y se va a estabilizar, va a hacer todo esto y en finales de año, noviembre, diciembre, hay elecciones y en enero del año que viene asume el presidente o la presidenta que elijan los venezolanos, yo firmaría esa hoja, 100%. Yo lo que creo precisamente es que la respuesta a tu pregunta es que ahí es donde los venezolanos tenemos mayor agencia, si se quiere. Es decir, tenemos que presionar para que no se pueda estabilizar el chavismo como chavismo, no el país, el chavismo como chavismo, para que estén obligados a que todo vaya lo más rápido posible. Dejar claro que somos un país que queremos democracia, es decir, no queremos una jaula más grande, no queremos un país con el PIB un poco mejor nada más, o con la mitad de la inflación que tenemos, o con más empresas estadounidenses y que se vayan los... No, no, queremos todo eso. Queremos empresas estadounidenses y occidentales, queremos que se vayan los cubanos, queremos que se vayan los rusos y los iraníes, queremos que se acabe la inflación, queremos que vuelva la gente al país, pero queremos democracia. Y eso solo va a ocurrir después de unas elecciones, después de que se respete nuestra voluntad. Y ahí, repito, es donde los venezolanos tenemos que hacer énfasis. Por eso ahora es tan importante hacer exigencia de la liberación de todos los presos políticos y no solo la liberación, sino el cierre de los centros de tortura y que se acabe el terrorismo de Estado. Porque eso va a permitir que muchos de los que están afuera, caso María Corina, principalísimo, puedan volver al país. Y además hay que dejarle claro a Trump y al mundo, yo creo que hoy en la reunión de los petroleros, mencionaste muy importante porque la escuché completa y me pareció magnífica, o sea, no tenía esas expectativas y me sorprendió gratamente. Dejaron claro que sin Estado de Derecho no va a haber confianza en Venezuela. Y el Estado de Derecho no te lo va a dar el tutelaje de Estados Unidos. Porque ahora tú tienes seguridad. Bueno, está de él sí, pero lo que diga Marco Rubio. Y cuando Estados Unidos no esté, o si cambia Donald Trump y llega a la presidencia algún demócrata o alguien más aislacionista de los republicanos. Es decir, no te da garantía. La garantía te la va a dar el Estado de Derecho, la democracia y la libertad. Entonces, así no, si no les importa la libertad y la democracia porque crean en la democracia, les tiene que importar porque es bueno para los negocios, en este sentido. Y segundo, los que quieran que los venezolanos ya no migren y por el contrario, que vuelvan al país, que eso va a ocurrir mucho, no sé, 2, 3 millones, estoy seguro que eso va a ocurrir quizá el primer año, bueno, no va a suceder con el chavismo en el poder. Así arreglen parte de la economía, así de él si ahora parezca una corderito, porque todos conocemos bastante bien a esa criminal que además hoy la responsable del helicoide, la gente solo va a volver cuando haya democracia. Así que yo creo que ahí es donde los venezolanos tenemos que presionar para que el tiempo sea lo más corto posible. ¿Qué se puede responder al argumento de la gente que está criticando la injerencia de Estados Unidos, que la soberanía de la autodeterminación de los pueblos, y por ejemplo, alineado con el dato de que la muerte que confirmó, por ejemplo, la dictadura de Cuba con los 32 em, militares que murieron en la extracción de Maduro y Silas Flores? Mira, qué bueno que terminaste la pregunta con esto, porque yo les diría, en efecto, hay una intervención en Venezuela y es de los cubanos. Yo le preguntaría, pregúntale a cualquiera que le diga, mira, ¿qué pasaría si mañana te dicen que Milei o cualquier presidente argentino, su custodia es estadounidense o italiana o lo que sea? Sería un escándalo, ¿no? Porque eso es una injerencia. Estás cuidando a la primera magistratura del país o protegiendo un grupo extranjero. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, en Venezuela ocurre porque está intervenida desde hace mucho tiempo por Cuba, que maneja eso, que maneja la institución en Venezuela. Las instituciones en Venezuela las maneja Cuba.
parte de los militares también, parte de los militares los maneja Rusia, parte de la estructura energética de Venezuela la maneja Irán, quien además montaron sin permiso alguno, no hubo permiso, digamos, o una ley para eso, que diera acceso, que tuviese, montaron fábricas de drones, etcétera, ¿no? Están metidos incluso turcos, norcoreanos, y además le dieron zonas enteras en Venezuela, la FARC, al ELN, a Hezbollah. Es decir, Venezuela ya está intervenida. Yo le diría a la gente que ahora se preocupa por el derecho internacional, porque nunca se preocuparon antes por el derecho internacional, cuando además tenemos años denunciando esto. Porque nunca se preocuparon por el derecho internacional cuando denunciamos que estaban asediando la embajada de Argentina en Caracas. O cuando denunciamos que en Venezuela hay casi 100 secuestrados extranjeros. Es decir, ese cártel de los soles, esa organización terrorista que viene secuestrado a mi país, del que habla ahora la gente, antes no hablaba, ahora sí habla mucho, bueno, es la organización terrorista con mayor cantidad de extranjeros en cautiverio en el mundo, más que jamás, más que cualquiera de estas. Porque nunca hablaron antes de eso, ¿no? Porque no nos preguntan a nosotros también ellos, porque es que Maduro no era un presidente, Maduro no ganó unas elecciones, el chavismo no es un gobierno y no lo es ahora tampoco. Entonces no entraron a violar una soberanía que ya está violada. Porque además los venezolanos celebramos esto. Yo he visto en redes que ahora se molestan porque celebramos. Tú no cuidas tu soberanía, no, al contrario. Nosotros queremos ser libres y es que no podíamos ser libres con Maduro a la cabeza. No lo somos ahora tampoco con Delcy, pero ahora estamos un paso más quizá cercano a eso. De modo que yo a la gente que dice esto, uno, le diría, bueno, ya mi país está intervenido, espero que hables de eso primero, ¿no? Y segundo, bueno, que le pregunten a los venezolanos. Me preguntan a mí, legalmente hablando, sí, hubo una violación al derecho internacional con la captura de Maduro. En efecto, legalmente hablando lo hubo, es verdad, pero para los venezolanos está bien. Pero además no fue a un presidente el que se llevaron. Y el derecho internacional, que es un archipiélago, ¿no? Un amigo, un abogado, sí es abogado, eso no era politólogo, eso no lo diría nunca un politólogo. Es como un archipiélago, ¿no? Porque hay zonas donde funciona realmente, o sea, donde está claro, ¿no? Las leyes migratorias, etcétera, es decir, el derecho internacional tiene, y otros que están en vacío. Y esto es lo que ocurre ahora. Porque si el derecho internacional no me defendió, no me protegió cuando dijimos que hay campos de concentración en Venezuela, cuando nos asesinaban en las protestas, cuando nos robaron unas elecciones que ganamos por 40 puntos, pues la verdad no me interesa cuando se llevan al criminal que hizo todo eso. Bueno, para cerrar, te quería preguntar sobre el rol de María Corina y Edmundo y justo lo que mencionaste con que te leíste el plan de Venezuela Tierra de Gracia. Sí, así. Eso. Mira, yo creo que el mundo, aquí hay gente que se molesta cuando empiezo a decir esto ya ahora, yo creo que el mundo ya ejerció o sea, lo que tenía que ser el mundo ya lo ha hecho, todavía sigue siendo, por supuesto, el presidente legítimamente electo. Yo dificulto que él pueda asumir eh, pueda asumir como presidente por las circunstancias en las que llegamos. Yo hubiese querido, y a todos le digo también, bueno, es que estamos donde estamos porque así lo decidió el chavismo. La transición debía comenzar el 28 de julio de 2024 y terminar de iniciar efectivamente el 10 de enero de 2025. No pasó así porque así lo decidió el chavismo. Eh, Edmundo es el presidente electo, él asumió un rol que además no era un rol que él deseaba, ¿no? Fue además muy estoico, muy fortaleza, un hombre además de edad, ¿no? Eso es, o sea, creo que en la historia venezolana va a quedar como alguien de respeto absoluto. Diferente es, por supuesto, María Corina Machado. Yo no tengo ningún tipo de duda, esto lo digo hoy. Yo conversé con ella el año pasado, hice una Ok. entrevista y le pregunté, obviamente, si quería, o sea, cómo se veía ella de presidente. Y ella me dijo, mira, ya esto no es lo que me mueve, ¿no? Yo trasciendo a eso, yo quiero liderar al país. Sin embargo, yo sí creo, y esto lo estoy diciendo hoy, es 9 de enero del 26, que María Corina va a ser presidente de Venezuela. Sí. Y lo va a hacer así porque además lo vamos a decidir nosotros. Porque además, donde estamos hoy no hubiese sido posible sin ella. Lo que logró María Corina fue el mayor movimiento social de la historia de Venezuela. Un movimiento social, según la sociología, es algo muy horizontal, no debería tener una cabeza. Pero los venezolanos innovamos tanto que la tenemos. Y es María Corina. Y es social, no digo político, porque es que lo que ocurrió fue más allá de eso. Es decir, la gente está buscando, por eso María Corina encarna eso, a las madres, a los hijos, al futuro.
Hubo gente que jamás habló de política y se metió en esto. Hay gente que está presa que nunca ni siquiera votaba y fue testigo y defendió esos votos y se puso las actas acá y las entregó. Eso pasó y sigue pasando. O sea, la gente sigue queriendo lo mismo que quería hace un año. Así que yo creo que María Corina está destinada, si se quiere, ¿no? A liderar este proceso y a trascender incluso este proceso, ¿no? Porque va a ser un símbolo. Yo este realmente lo creo. Hoy va a recibir 1000 críticas cuando se reúna, lo digo de antemano, ¿no? Cuando se reúna con Trump, ojalá ocurra, dijo martes o miércoles de la semana que viene, Ok, va a recibir 1000 millones de críticas, van a decir, ¿cómo le vas a otorgar el premio Nobel de la Paz que te ganaste tú? sí. Y yo estoy absolutamente convencido de que está haciendo lo correcto, porque aquí hay un objetivo que es la libertad de Venezuela y todo para lograrlo vale. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Walter, por tomarte el tiempo y estar en mi podcast Sticky Minds. No, está buenísimo. Sigan el podcast. Gracias. Chao. Chao. Chao.